Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo volver a tenerlos por aquí, y especialmente para este vídeo. Si eres nuevo o nueva, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de mis actualizaciones. Hoy, amigos y amigas, les traigo un vídeo que va a ser épico. Prepárense porque nos vamos a sumergir aún más en el fascinante mundo de Can Yaman en Italia. Pero esta vez, vamos a ir más allá de lo que ya hablamos. Vamos a explorar a fondo, a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada proyecto, cada paso de nuestro amado Can en la Tierra del Sol, la pasta y el encanto. Ya lo saben, Can Yaman es mucho más que un actor talentoso. Es un fenómeno, un imán de miradas, una personalidad que trasciende fronteras. Y su llegada a Italia no fue solo un evento, fue una revolución. Y como toda revolución, dejó huellas profundas y generó una cascada de historias, algunas verdaderas, otras, bueno, ya saben cómo es esto del mundo del espectáculo. Así que prepárense para un viaje largo, porque hoy vamos a desentrañar la vida de Can Yaman en Italia con lujo de detalles. Vamos a explorar sus proyectos, sus relaciones, sus secretos, sus éxitos, sus desafíos, y por supuesto, los chismes que han circulado y siguen circulando sobre él. Y no se olviden de tomar sus palomitas, porque esto promete. Asterisco asterisco el despegue italiano, un terremoto con sabor a tiramisú asterisco asterisco. Como ya les conté al principio, la llegada de Can Yaman a Italia fue algo monumental. Imagínense, un actor turco ya consagrado en su país y con un éxito arrollador en las telenovelas que llegaban a Italia, decide cruzar el charco y conquistar un nuevo mercado. ¿El resultado? Una locura. ¿Pero qué impulsó este movimiento? ¿Por qué Italia? La respuesta, como siempre, es compleja y tiene múltiples aristas. Pero podemos destacar algunos factores clave que propiciaron esta invasión turca con sabor a espresso. Asterisco 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 el éxito de sus series asterisco asterisco Erkencicus, Pájaro Soñador, y otras producciones en las que Can participó, fueron un boom en Italia. La audiencia se enamoró de su carisma, de su belleza, de su talento. Las series se convirtieron en un fenómeno social, generando un fandom apasionado y sediento de más. Asterisco 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 la oportunidad de crecimiento asterisco asterisco Italia es un mercado cinematográfico con una larga tradición y con una industria que ofrece una amplia gama de oportunidades. Para un actor ambicioso como Can, esta fue una puerta abierta a nuevos retos y a la posibilidad de explorar diferentes facetas de su carrera. Asterisco 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 la conexión con el público asterisco asterisco Can Yaman supo conectar con el público italiano. Su presencia en redes sociales, su cercanía con sus fans, su disposición a interactuar, hicieron que el público sintiera que lo conocía, que era uno más. Esto generó un vínculo muy fuerte, fundamental para el éxito en cualquier mercado. Asterisco 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 la ambición personal asterisco asterisco no podemos olvidar la ambición de Can. Es un hombre que no se conforma con poco. Siempre está buscando nuevos retos, nuevas experiencias, nuevas formas de crecer. Italia le ofrecía precisamente eso, la posibilidad de reinventarse, de demostrar su valía en un nuevo contexto. Asterisco asterisco los primeros pasos, proyectos y desafíos asterisco asterisco. Una vez en Italia, Can Yaman comenzó a trabajar en varios proyectos. Algunos fueron exitosos, otros no tanto. Pero todos contribuyeron a consolidar su presencia en el panorama artístico italiano. Asterisco 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 Viola come il mare, el comienzo de una nueva etapa, asterisco asterisco ya mencionamos esta serie, y es crucial volver a ella. Viola come il mare fue un parteaguas en la carrera de Can en Italia. No solo fue un éxito de audiencia, sino que también le permitió demostrar que podía desempeñar papeles más allá de las telenovelas. Su interpretación de Francesco de Mir, un inspector de policía con un pasado turbio, fue elogiada por la crítica y el público. Asterisco 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 la química con Francesca Chillemi, un misterio sin resolver, asterisco asterisco la química entre Can y Francesca Chillemi en Viola come il mare fue innegable. Los rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos no tardaron en surgir. Aunque ambos han negado públicamente cualquier relación, la especulación continúa. ¿Amor verdadero, estrategia de marketing, o simplemente una gran amistad? El misterio sigue abierto. Asterisco 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 campañas publicitarias y eventos de moda, la imagen de una estrella, asterisco asterisco Can Yaman se convirtió rápidamente en un ícono de la moda en Italia.
Su imagen fue utilizada en campañas publicitarias de marcas de lujo y desfiló en eventos de alta costura. Su estilo, su carisma y su atractivo lo convirtieron en un embajador perfecto para estas marcas. El desafío del idioma aprender italiano fue un desafío importante para Can. Aunque ya hablaba inglés y alemán, el italiano es una lengua con sus propias particularidades. Can se dedicó a aprender el idioma, a mejorar su pronunciación, a comprender la cultura italiana. Este esfuerzo fue muy valorado por el público italiano. Detrás de las cámaras, secretos Hiram. Ores ***. La vida de una celebridad siempre está llena de secretos y rumores. Y Can Yaman no es la excepción. En Italia, los medios de comunicación y las redes sociales están siempre al acecho, buscando la última primicia, el último chisme. La búsqueda de la privacidad A pesar de ser una figura pública, Can Yaman valora mucho su privacidad. Intenta mantener su vida personal alejada de los focos, y evita compartir demasiado en las redes sociales. Esto es un desafío constante, ya que los paparazzi y los medios de comunicación están siempre presentes. La relación con los productores Can Yaman es un actor que se involucra en la elección de sus proyectos. Tiene voz y voto en la producción de sus series y películas. Esto le permite tener más control sobre su carrera y elegir los roles que mejor se adapten a sus intereses y a sus ambiciones. Los rumores sentimentales, un campo minado, los rumores sobre la vida amorosa de Can Yaman son constantes. Se le ha relacionado con varias mujeres, tanto dentro como fuera del mundo del espectáculo. Sin embargo, él siempre ha mantenido una postura discreta, sin confirmar ni negar ninguna de estas relaciones. Las supuestas peleas en el set no faltan los rumores sobre supuestas peleas y conflictos en los sets de filmación. Estos rumores suelen ser infundados, pero a veces se basan en malentendidos o en simples diferencias de opinión. El secreto mejor guardado, ¿quién es realmente Can Yaman? Detrás de la imagen glamorosa y exitosa, se esconde un hombre con sus propios miedos, sus propias inseguridades, sus propios deseos. Can Yaman es un ser humano con sus luces y sus sombras. Y el secreto mejor guardado es, quizás, descubrir quién es realmente este hombre más allá de la fama y el glamour. El futuro, ¿qué le depara a Can Yaman en Italia? El futuro de Can Yaman en Italia es incierto pero prometedor. Con su talento, su carisma y su popularidad, tiene todo para seguir triunfando en la industria del entretenimiento italiana. Más proyectos actorales es muy probable que veamos a Can Yaman protagonizando más series y películas en Italia. Tiene el talento y la demanda necesaria para seguir trabajando en proyectos de calidad. Nuevas aventuras empresariales Can Yaman es un hombre emprendedor. No se limita a la actuación. Podríamos verlo involucrado en otros negocios, como la producción de sus propias series y películas, o el lanzamiento de su propia marca de moda o de productos de belleza. La consolidación de su imagen Can Yaman está en camino de convertirse en un ícono de la cultura popular italiana. Su imagen está asociada al éxito, al glamour, a la elegancia. Su presencia en Italia está consolidada. El reto de la adaptación A pesar de su éxito, Can Yaman todavía tiene el desafío de adaptarse a la cultura italiana, de aprender el idioma y de integrarse en la sociedad. Este es un proceso continuo que requiere paciencia, perseverancia y humildad. Conclusiones, un viaje apasionante Hemos recorrido la vida de Can Yaman en Italia, descubriendo secretos, chismes y detalles exclusivos. Hemos visto cómo este hombre talentoso y carismático ha conquistado el corazón de Italia, cómo ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han presentado y cómo ha mantenido una postura firme frente a los desafíos que se le han presentado. La historia de Can Yaman en Italia es un viaje apasionante, lleno de emociones y sorpresas. Un viaje que apenas comienza y que promete muchas más aventuras. Y ahora, para terminar, me gustaría darles las gracias por acompañarme en este viaje. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí prepararlo. Me he divertido mucho investigando sobre Can, sobre su vida en Italia, y compartiendo con ustedes todos estos detalles.
Asterisco 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 deja tus comentarios, asterisco asterisco, ¿qué te pareció el vídeo? ¿Qué más te gustaría saber sobre Kanyaman? ¿Tienes alguna pregunta o curiosidad? Déjamelo saber en los comentarios. Estoy ansiosa por leerlos y responderlos. Asterisco 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 dale like y comparte, asterisco asterisco si te gustó este vídeo, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos, con tu familia, con todos los que aman a Kanyaman. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad. Asterisco 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 suscríbete y activa la campanita, asterisco asterisco si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Siempre tengo cosas nuevas y emocionantes para ustedes. Asterisco 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 sígueme en las redes sociales, asterisco asterisco puedes encontrarme en Instagram, Facebook y Twitter. Sígueme para estar al día con todas las novedades. Y por último, pero no menos importante, un abrazo enorme para todos. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, la vida es una aventura, y Kanyaman es uno de los aventureros más fascinantes de nuestro tiempo. Hasta la próxima.